Perfecto, listo, ya está. ¿Sí? Listo, chicos, vamos a empezar entonces, ¿sí? Bueno, en primer lugar, en ese caso, agradecerle por la invitación. Sí, siempre es un placer en este caso poder hablar con todos ustedes respecto a muchas cosas dentro del área de la robótica, sobre todo en ese caso a un enfoque muy principal, que es lo que yo me dedico principalmente aquí dentro de la universidad, en UTEC, que es la parte en ese caso de la biorrobótica, la biomecatrónica, robótica asistencial. Es decir, en ese caso, todo lo que sea el tema de la robótica, pero llevado en ese caso a la parte de la rehabilitación, la parte en ese caso de poder apoyar, asistir a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, ya vengo trabajando hace ya varios años en ese caso respecto a proyectos orientados pues, al tema de robótica. Así que principalmente, chicos, lo que voy a comentar el día de hoy va a ser mencionar algunos puntos claves en ese caso de cómo podrías empezar, en ese caso, a hacer ciertos dispositivos robóticos como exoesqueletos, órtesis, prótesis. Y luego en ese caso les voy a mencionar algunos de los proyectos que ya están realizando aquí dentro de la universidad, ya sea dentro del grupo de investigación o en ese caso como tesis, en ese caso que también algunos alumnos lo trabajan. Y también mencionarles un poquito respecto a los proyectos que en este caso que tenemos financiado actualmente, en este caso por Prociencia, que es la entidad en ese caso que te brinda ciertos financiamientos para que se pueda desarrollar cierta investigación en un periodo de 2 años. Así que en ese caso también les voy a mencionar un poquito de lo que estamos trabajando y qué es lo que buscamos con ese proyecto financiado, ¿sí? Para presentarme en ese caso, mi nombre es David Guamanchagua. Como ya les había comentado, yo soy profesor a tiempo completo del Departamento de Mecatrónica. Y lo que más que nada, lo que le voy a brindar el día de chicos va a ser una presentación, una conferencia respecto a la robótica para la paridad física, ¿sí? Entonces, para empezar, chicos, siempre me gusta mostrar este pequeño video. Sé que es un poquito antiguo porque es una presentación, en este caso, de un TEDx de mi asesor del doctorado, donde esto fue la primera presentación que se hizo con algunos exoesqueletos que nosotros realizamos en el TEC Monterrey, en México, donde estudié en ese caso mis estudios de maestría y doctorado. Sí, donde él muestra un poquito respecto a lo que nosotros veníamos trabajando en aquella época, en el año 2015, en ese caso que empezamos a trabajar, mejor dicho, donde ya empezamos a tener ciertos resultados, porque nosotros empezamos en el 2013 a trabajar con el tema del desarrollo de exoesqueletos, ¿sí? Entonces siempre me gusta mostrar esto, ¿por qué? Porque él empieza explicando un poquito respecto cuál es el objetivo, cuál fue la justificación, el problema que nosotros encontramos y a partir del problema empezamos a brindar muchas soluciones. Entonces, eso más que nada es algo que siempre trato de guiar mucho en el tema de mis proyectos, es decir, que no solamente tenga la solución, sino que realmente encuentre ese problema, porque el problema a veces es lo más difícil de poder saber exactamente. He tenido muchos alumnos que tienen muchas soluciones en mente, pero no saben a dónde llevarlo. Entonces, una de las cosas muy, muy importantes dentro de la investigación es que sepas exactamente cuál es el problema, ¿no? Entonces, les voy a compartir el video. Sí, entonces, ¿ven? Porfa, solamente me confirman si es que se puede, si es que se puede escuchar. ¿Sí se logra escuchar? Sí, o sea, Perfecto, listo, muchas gracias. Hace 2 años, mi papá se estaba preparando para su jubilación. Era un momento bien esperado por toda la familia, porque después de 35 años de trabajo en la misma empresa, no podíamos esperarnos el momento de tenerlo por fin en la casa. Sin embargo, unos meses antes de su jubilación, empezó a perder movilidad. Batallaba para caminar, arrastraba sus piernas, inclusive no podía subir los brazos. Era muy difícil para él. Fue a ver a su médico de toda la vida y el doctor pues le mandó a hacer un montón de análisis y después le dieron rehabilitación y terapia, inclusive un par de cirugías, pero mi papá no mejoró. El problema de mi papá en realidad es un problema de disparidad física. No me gusta el término de discapacidad, se me hace como que muy excluyente, muy feo, ¿no? Discapacidad. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me comparo con Macao, que es el corredor que posee el récord mundial de maratón, él terminó su maratón en Berlín en un tiempo de 2 horas 3 minutos. Yo, por otra parte,
terminé el maratón de Monterrey en el 2013 con un tiempo de 5 horas 40 minutos. No entiendo por qué, si bajé el programa de entrenamiento de Macao, seguí la misma dieta, entrené las mismas horas, ¿y qué pasó? Me tardé 3 horas más. Aquí, entre él y yo, tenemos una clara disparidad física. Exoesqueleto, para los que no lo conocen, es un traje electromecánico que te da capacidad de tener una mejor movilidad. Es como lo que tengo ahorita puesto. Eso es un exoesqueleto. Permite mejorar la movilidad y las capacidades físicas. Y yo me pregunto, ¿podrá la tecnología ayudarnos a evolucionar? Inclusive, ayudarle a los adultos mayores que tienen problemas de movilidad. Estas historias que les comento, de seguro les son similares. ¿Por qué? Porque mi papá es solamente uno de los 600 millones de adultos mayores que existen en el mundo. Y quiero que sepan que para el año 2050, si Dios nos da licencia, vamos a ser 2,000 millones. Y esto va a ser gracias a las tecnologías exponenciales, a la adopción de tecnologías exponenciales. Una tecnología exponencial es aquella que sigue un comportamiento creciente, que su desempeño mejora, inclusive se dobla, en un tiempo de 18 meses. Como la ciencia computacional, es un buen ejemplo. Vamos a pensar, ¿cómo podemos hacer para mejorar su movilidad? Yo soy de Monterrey y mi familia también es de Monterrey. Y en Monterrey, la industria del acero es una de las más importantes. Inclusive, mi papá trabajó 35 años en la industria del acero. Y yo lo veía, todo el esfuerzo que él tenía, y es gente, igual que aquí, la gente trabajadora, que tiene voluntad de acero, voluntad de hierro. Y yo decía, ¿cómo es posible que él tiene un cuerpo tan frágil? ¿No será posible que les demos a los adultos mayores trajes de Iron Man para que puedan mejorar su movilidad? Bueno, Iron Man es ciencia ficción, ¿verdad? Pero los exoesqueletos y los robots son reales, son tecnología que existe. Inclusive son tecnologías exponenciales. Y si queríamos dominar esto solamente era una idea. Tuve que recurrir a un ejército, a un grupo de colaboradores, de gente exponencial, de hombres y mujeres exponenciales, como me gusta llamarlos, los X-Men, Exponential Men, que somos amigos que hemos trabajado por mucho tiempo en el grupo de enfoque de robótica en el TEC de Monterrey. Y lo que hicimos fue empezar a investigar, a analizar cómo funciona esto de los exoesqueletos. Y llegamos a las conclusiones de que son costosos, poco versátiles y su control es bien limitado. ¿Y esto por qué? Hoy, si tú quieres un exoesqueleto, te cuesta entre $60,000 y $150,000. Y esto es porque vienen en un solo traje completo. Tú lo tienes que comprar completo. Independientemente que solo tengas un problema de rodilla, es el traje completo. También, el día de hoy, estos exoesqueletos vienen en medidas estándar. Y claro, se puede ajustar por ahí la longitud de los eslabones para que más o menos quede de tu tamaño. Pero desgraciadamente, el problema es que los ejes de rotación de las articulaciones no coinciden con los ejes de rotación del exoesqueleto. Y eso, con esos exoesqueletos, pueden producir mayor daño que beneficio. Inclusive, es absurdo pensar que el día de hoy, el exoesqueleto más avanzado se controla con un joystick, con una palanca. Y también, si tú te quieres rehabilitar con un exoesqueleto, lo tienes que hacer en una clínica, donde los médicos son aún todavía más especialistas, conectado al internet. Pero todo esto no se los tengo que platicar, porque el día de hoy, por primera vez aquí en TEDx Cuauhtémoc, les voy a presentar los avances que hemos tenido con nuestros exoesqueletos. Video. Bueno, comenzamos entendiendo el cuerpo de cada persona. Entonces, utilizando tecnología de escáner de 3D, empezamos a digitalizar a las personas para así poder encontrar de forma precisa dónde están esas articulaciones, dónde están esos ejes de giro y poder hacer el diseño del exoesqueleto a la medida de la persona, que sea como un traje a la medida. Da clic, por favor. Muchas gracias. También los hicimos modulares. Eso significa que se pueden descomponer en partes y se pueden acoplar a la rodilla, al codo, al hombro, según la necesidad que la persona tenga. Y entre ellos se pueden ir interconectando hasta formar un traje completo. También, clic por favor, muchas gracias. Estamos tomando señales del cerebro y las estamos clasificando para entender cuál es la intención de movimiento de la persona y así poder controlar el exoesqueleto de forma intuitiva y natural, como lo pueden ver aquí en el video. También estamos tomando señales de los músculos para así poder entender cuál es el nivel de fuerza que necesita la persona y también si presenta dolor, si está saturada, si requiere solamente soporte.
Entonces, como vieron en este caso, chicos, ese es un extracto nada más un poco respecto a la entrevista, en este caso a la conferencia que hizo mi asesora en aquella época, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver, creo que todavía sigue en YouTube en este caso para que lo puedan ver, ¿sí? Así que traten de verlo de manera completa, pero principalmente lo que quería brindar con esto es para que ustedes entiendan exactamente la problemática que se identificó, ¿no? Claro, fue una motivación personal por parte de mi ex asesor, porque, claro, veía en ese caso exactamente por parte de su padre, que en ese caso estaba sufriendo, pero a partir de eso empezamos a trabajar, ¿no? Incluso nuestros primeros exoesqueletos solamente estaban enfocados a la persona de tercera edad. No trabajamos ni con adolescentes ni con niños, es decir, solamente eran full exoesqueletos para la tercera edad, que en ese caso era un sector que incluso también en aquella época no le daban mucha importancia, ¿no? Incluso si es que ustedes se ponen a pensar, ¿sí? En un punto nuestros padres de familias van a llegar a ser adulto mayor, o incluso si ustedes ya se ponen en ese caso a futuro, ustedes van a llegar a ser adulto mayor, ¿no? Entonces, la pregunta que surgía aquí directamente era la calidad de vida, ¿no? Es decir, ¿qué calidad de vida le espera a nuestros padres? ¿O qué calidad de vida en ese caso nos espera a nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿O qué cosas nosotros podríamos hacer con los conocimientos, con la tecnología que existen actualmente, ¿no? Entonces, eso fue en ese caso el problema que se identificó, la motivación que nos inspiró, incluso muchos de los proyectos que nosotros hemos hecho durante varios años del año 2003. Ustedes mostraron ahí, mostraron mi ex asesor, una foto donde todos nosotros estábamos. Claro, porque éramos un equipo donde nosotros éramos de diferentes carreras, de diferentes niveles, es decir, ahí había alumnos de maestría, alumnos de licenciatura, alumnos de doctorado, donde todos trabajamos de manera conjunta para sacar estos tipos de proyectos, ¿sí? Ahora, tampoco no es tan sencillo, ¿no? Nosotros nos demoramos casi 2 años para sacar nuestro primer exoesqueleto funcional. Entonces, fíjense ese caso del tiempo que se necesita. Y no solamente es el tiempo, sino ese caso también financiamiento. Sí, es decir, necesitamos un financiamiento para poder comprar los materiales, hacer todas las pruebas, los prototipos, porque es bien complicado que te salga un prototipo a la primera. Sí, es bien complicado, ¿por qué? Porque hay muchos factores que en la vida real no se toman en cuenta en la simulación, sí, y eso traten de tenerlo en cuenta, pero por eso en este caso siempre se tiene que tener en cuenta un financiamiento, ¿para qué? Para que tenga la facilidad de poder hacer ciertas modificaciones, ciertas mejoras respecto a los prototipos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo me he especializado mucho en el tema de la parte de la investigación en biorrobótica, es decir, tengo proyectos que realizo para la parte de rehabilitación, incluso la parte de neurorehabilitación, que también estamos trabajando en algunos proyectos, la parte de las prótesis, las órtesis, estamos trabajando con señales cerebrales, con señales musculares, todos enfocados a diferentes tipos de lesiones o incluso a algunos trastornos musculoesqueléticos que nos estamos actualmente en ese caso enfocando bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque según la OMS indica que hay más de 150 trastornos musculoesqueléticos que nosotros podemos sufrir. Tengan en cuenta que el objetivo de identificar un trastorno es que no llegue a ser una lesión. Cuando ya llega a ser una lesión, ahí en ese caso ya es muy complicado en ese caso para las personas. Mientras siga siendo un trastorno, tú lo puedes identificar y a partir de eso podrías ayudar para que no se llegue a ser una lesión. Entonces, los trastornos musculoesqueléticos se generan de muchas formas, de mala postura, mala ergonomía, levantar con excesivo peso, etcétera. Entonces, eso genera ciertos trastornos en el cuerpo humano, ¿no? Ya sean los brazos, las piernas, cadera, hombro, etcétera, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que hay más de 150 trastornos musculoesqueléticos. Nosotros no estamos atacando todos porque es muy complicado atacar todos. Solamente estamos atacando algunos cuantos que en ese caso viene a ser dependiendo mucho del dispositivo robótico que estamos planificando, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros estamos atacando directamente a los trastornos musculoesqueléticos o en ese caso, algunos temas de discapacidades o lesiones físicas, ¿sí? Es utilizando en ese caso la parte de la robótica. Ahora, probablemente muchos de nosotros, claro, ha visto la robótica dura, la robótica rígida, que en este caso se utiliza muy frecuentemente, ¿sí? Pero en este caso también tienes la parte de la robótica blanda, que te genera ciertas ventajas que no tiene la robótica dura. Pero claro, la complejidad es un poquito mayor, porque es mucho más difícil poder obtener un modelo matemático, por ejemplo, porque no tienes exactamente un patrón rígido, ¿no? No tienes eslabones, no tienes articulaciones que te permiten en ese caso poder hacer ciertos modelos matemáticos. Pero claro, la ventaja que tienes es el tema de la ergonomía, el tema de que en ese caso los materiales son mucho más biomiméticos, son más ergonómicos, etcétera, ¿no? Entonces,
Puedes aplicar robótica dura en ese caso, que es la robótica tradicional, o puedes aplicar un poco de robótica blanda. Incluso hay muchos proyectos que mezclan ambos conceptos. Es decir, en algunas partes sí necesitas que sea robótica blanda, por el tema de ese caso, probablemente para el tema de la ergonomía, pero en algunas partes del cuerpo humano sí necesitas que sea en ese caso robótica dura. Incluso entre estas dos robóticas hay una robótica que se llama la hiperredundante, ¿sí? Que lo que te genera en ese caso serial, que es la robótica dura, en ese caso con tres articulaciones nada más, ¿sí? Y tienes la robótica blanda, que en este caso no hay una articulación más que no es una deformación que se genera. En la parte intermedia tienes la robótica hiperredundante, en ese caso. Es decir, tratas de agregar la mayor cantidad de articulaciones, ¿para qué? Para que se genere el movimiento de una robótica blanda, con la facilidad en ese caso de que sí lo puedas modelar. Entonces, tienes en ese caso parte de la robótica dura en ese caso para que tengas un modelo matemático mucho más accesible, ¿sí? Y tienes la movilidad que probablemente podría tener una robótica blanda, ¿no? Pero hay proyectos, por ejemplo, que necesitas, en ese caso, que no sea ni siquiera dura ni blanda. En ese caso, puedes trabajar con el tema de la robótica hiperredundante, ¿sí? Entonces, traten de tener en cuenta que no solamente existe la robótica dura, la robótica tradicional o la robótica blanda. En ese caso también hay conceptos de robótica hiperredundante. Incluso hay muchos proyectos actualmente que se trabaja con la hiperredundancia. Sí, entonces eso traten de tener en cuenta. Ahora, traten de tener en cuenta también otra cosa muy importante, es que no solamente necesitas saber exactamente las articulaciones y los eslabones, sino en ese caso, una de las cosas muy importantes que siempre trato de recalcar bastante es que trates de hacer tus modelos físicos. Es decir, si tú sabes exactamente cómo es la biomecánica del cuerpo humano, es decir, si estás atacando los brazos, entonces lo que tú tienes que saber exactamente es cuántas articulaciones tiene cada articulación del brazo. ¿Sí? El hombro, la clavícula, el codo, la muñeca. Tienes que saber exactamente, entonces, para ahí en ese caso tienes que saber biomecánica, así, saber exactamente los movimientos que tiene cada articulación. Y con eso lo puedes llevar directamente a un modelo físico. ¿Para qué? Para que puedas aplicar tus conceptos de cinemática, tu concepto de dinámica. Dentro de la cinemática puedes aplicar cinemática directa, cinemática inversa. Dentro de dinámica hay muchas técnicas que se puede aplicar, Euler-Lagrange, Newton-Euler, es decir, hay muchas en ese caso técnicas que se pueden aplicar. Entonces traten de tener en cuenta. Incluso de Navier-Stokes, que es la técnica de cinemática la más tradicional, la más básica, no te va a funcionar en todos los casos, por ejemplo. Es decir, para robots manipuladores como exoesqueletos, sí, probablemente te pueda servir de Navier-Stokes, pero cuando ya son robots manipuladores, en ese caso, que sean de un mecanismo paralelo, que es totalmente diferente a un mecanismo serial, ya el de Navier-Stokes se queda muy obsoleto, incluso se queda muy básico que ni siquiera te va a poder funcionar. Ahí en ese caso ya se tiene que aplicar otros conceptos, ¿no? En ese caso ya puede ser cuaterniones, pueden ser teoría de tornillos, etcétera, ¿no? En ese caso que ya son conceptos muy, muy avanzados, en ese caso de cinemática. Entonces, traten de tener en cuenta que una de las cosas muy importantes siempre es tratar de tener el modelo físico. Con el modelo físico, tú puedes saber exactamente qué tipo de técnica puedes aplicar. Ahora, una de las cosas muy importantes que también siempre trato de recomendar bastante, porque si tú quieres aplicar control, necesitas el modelo matemático, es la parte del espacio de trabajo. Es decir, el espacio de trabajo también es muy importante que uno lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a saber exactamente hasta qué punto puede llegar el exoesqueleto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha pasado incluso a las primeras veces cuando hemos hecho exoesqueletos, que nosotros hemos diseñado el exoesqueleto y veíamos que el exoesqueleto, por más que queríamos llegar a un punto, no llegaba. Es decir, nosotros forzábamos, incluso nos pasó una vez que se rompió el exoesqueleto. ¿Por qué? Porque forzamos demasiado la articulación para que llegue a ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que realmente nunca íbamos a llegar a ese punto con el espacio de trabajo? Es decir, el espacio de trabajo te va a indicar exactamente todas las posiciones en donde realmente el exoesqueleto va a llegar. Y eso tienes que hacerlo a partir de la cinemática, ¿no? Entonces, por eso que siempre trato de recalcar que hagas siempre un espacio de trabajo para que sepas exactamente dónde están todos los puntos que va a llegar tu exoesqueleto. Y de esa manera trates de corregir, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sabes exactamente que quieres llegar a un punto, sí, y en tu espacio de trabajo te das cuenta de que nunca va a llegar a ese punto, entonces lo que tienes que hacer es hacer una modificación en tu diseño. Por ahí considerar alguna articulación totalmente diferente, si dentro de las articulaciones básicas, que son las prismáticas y las rotacionales, probablemente podrías considerar otro tipo de articulación, ¿no? Para que puedas llegar a esa posición que en ese caso tú quisieras hacerlo, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta que la parte matemática, por más que en algunos alumnos sí es un poquito aburrida, porque es full matemática,
es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso les voy a mencionar una anécdota en este caso un poquito más adelante para que sepan exactamente por qué es importante hacer la parte matemática y no ir directamente a la parte de la implementación. ¿Sí? Bien, entonces le voy a mostrar algunos de los proyectos que ya he desarrollado, que en este caso ya sea en mis estudios de posgrado y aquí dentro de la misma universidad, ¿sí? Miren, empezamos en este caso con este prototipo que es una prótesis de muñeca, ¿sí? En este caso, me imagino que ustedes habrán visto todo el tema de las prótesis, ¿no? Que lo que te brinda en ese caso es tratar de recuperar la movilidad de la extremidad que hayas perdido, ¿sí? Ahora, si por ahí ustedes habrán visto, normalmente las prótesis no logran recuperar toda la movilidad. Sí, en algunas prótesis que normalmente uno ve, solamente llega a ser un grado de libertad, es decir, agarra un objeto y ya está, nada más. A lo máximo que he visto en algunas prótesis son 2 grados de libertad. ¿Sí? Es decir, hace un giro y en ese caso agarra el objeto y ya está. Pero es bien difícil en ese caso poder hacer una prótesis que en ese caso recupere los 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque hay que tratar de tener en cuenta que la muñeca tiene 3 grados de libertad. Entonces, si la prótesis, su objetivo es tratar de recuperar, ¿por qué no hacer que recupere los 3 grados de libertad? Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear un mecanismo paralelo. Entonces, esto es totalmente diferente a un mecanismo serial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el mecanismo paralelo te permitía tener esos 3 grados de libertad que la muñeca tiene. Ahora, ¿cuál fue la parte complicada? Como le mencionaba hace un momento, para hacer mecanismo paralelo, la cinemática tradicional probablemente no te va a servir. Tendrías que aplicar una cinemática muy avanzada. Aquí lo que aplicamos en ese caso fue aplicar teoría de tornillos, por ejemplo. Entonces, con teoría de tornillos, lo que nosotros hicimos es obtener la cinemática directa, la cinemática inversa, ya te permite en este caso también identificar el tema de las singularidades, es decir, las posiciones o las restricciones que va a tener tu robot. Y con eso lo que hicimos en este caso es hacer este prototipo que ustedes ven aquí, ¿no? Lo implementamos, empezamos a probarlo, empezamos a utilizar algunos sensores MG, en este caso para poder ver exactamente el monitoreo y el control que se podía realizar, ¿no? Entonces, este es un proyecto en ese caso que ya se ha trabajado, que ahorita actualmente sigue siendo, se está haciendo algunas pruebas más, se ha cambiado incluso para la parte del tobillo, ¿sí? Incluso se ha trabajado, mira, aquí lo voy a mostrar, ¿sí? Mira, incluso lo hemos trabajado en ese caso para el tobillo, es decir, el mismo mecanismo, como ustedes se dan cuenta aquí, lo hemos hecho en ese caso para el tema del tobillo. La única diferencia del tobillo con la muñeca, tengan en cuenta que es el rango de movimiento, ¿no? La muñeca tiene mayor grado de libertad que un tobillo. Entonces, lo único que se hizo en ese caso solamente es tratar de restringir esos movimientos, ¿no? Es decir, darle en ese caso ciertos ángulos restringidos en cada eje nada más, y de esa manera, en ese caso, se puede generar los movimientos del tobillo como el que ustedes están viendo aquí, ¿no? Obvio que se aplicó un tipo de control también en ese caso para que sea el movimiento mucho más suave, mucho más estable, ¿no? Pero fíjense en ese caso, ¿no? Con el mismo diseño, con la misma parte matemática que se hizo, te puede funcionar en ese caso para la muñeca y a la vez en ese caso para el tobillo. Incluso, por ejemplo, este mismo mecanismo de aquí, que en forma de prótesis, nosotros lo llevamos a un mecanismo en ese caso para que sea un exoesqueleto. ¿Sí? Si se dan cuenta en el caso, la estructura que está por acá, ¿sí? Es la misma en ese caso que un mecanismo paralelo, pero aquí le dimos en ese caso la forma de un exoesqueleto, ¿no? Para el tema de la recuperación de las lesiones en las muñecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso nos permite el tema de la parte de matemática. Es decir, si tú haces una buena análisis matemático, te vas a dar cuenta que ese mismo análisis matemático solamente cambias en el tema del diseño, pero el funcionamiento va a ser el mismo. Entonces, lo único que tienes que hacer es restringir ciertos movimientos, hacer tu control a partir del modelo matemático y de esa manera, en este caso, vas a poder tener un prototipo para diferentes necesidades que tú buscas, por ejemplo, ¿no? Entonces, con un mismo prototipo hicimos para muñeca, hicimos para tobilla en tema de prótesis y luego en este caso hicimos un exoesqueleto, por ejemplo, para rehabilitación de muñecas, ¿no? Porque hay ciertas lesiones que sufren mucho en el tema de la muñeca. Lo que hicimos pruebas aquí fue más que nada para deportistas, por ejemplo, para tenistas que sufrían muchas lesiones de muñeca. Entonces, lo que hicimos aquí es crear un prototipo donde en ese caso te pueda permitir hacer rehabilitaciones en paralela, por ejemplo, ¿no? Luego de eso empezamos a trabajar mucho en el tema de la mano, ¿sí? En la mano hicimos muchos experimentos, muchos prototipos, empezamos a trabajar de dedo en dedo de manera independiente, empezamos a trabajar con 3 dedos, porque el dedo pulgar es muy complicado de poder diseñar, de poder modelar, ¿sí? Por el tema en ese caso de que tiene otro movimiento totalmente diferente a los 4 dedos, entonces a partir de ese caso de eso empezamos a experimentar, empezamos a ver exactamente qué tipo de exoesqueleto podría ser el más acorde al tema de la mano.
Incluso nos dimos cuenta que en algunos pacientes, por ejemplo, no les gustaba tener en ese caso un exoesqueleto por encima de la mano porque les incomodaba. ¿Sí? Entonces, ya nuestro diseño de un exoesqueleto probablemente ya para ciertos usuarios ya no iba a ser recomendable, por ejemplo, o no se iba a poder trabajar. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos en ese caso fue ya hacer, en ese caso, efectores finales. ¿Sí? En ese caso, que lo que te permite es trabajarlo por debajo de la mano. Es decir, ya no tienes nada encima, en ese caso todo el tema del movimiento lo tienes por debajo de la palma de la mano, y de esa manera, en ese caso, lo que vas a hacer es poder ejecutar los movimientos de rehabilitación, ¿no? Entonces, estos son algunos de los proyectos que se han desarrollado con algunos alumnos, por ejemplo, porque como les comentaba, no todos los usuarios les gusta tener algo encima de la mano porque les incomodaba. Entonces, es una manera en ese caso de tratar de evitar, por ejemplo, esas incomodidades que tienen los exoesqueletos. Entonces, trabajarlo en formato de efectores finales, por ejemplo, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta que el objetivo es el mismo en este caso, solamente que lo que cambia es el concepto de la solución. Entonces, eso es lo que hay que tratar de tener en cuenta. Por eso es que siempre es importante identificar siempre el problema, porque las soluciones te van a salir. Entonces, por eso que una de las cosas muy importantes en investigación es que sepas exactamente cuál es el problema que tú quieres atacar. Cuando sepas bien el problema, te vas a dar cuenta que todas las soluciones van a salir en torno a ese problema de ahí, ¿no? Entonces, eso traten de tener en cuenta. Ahora, dejamos a un lado en ese caso también el tema de la mano porque nos dimos cuenta que es muy complicado. Es decir, la mano, si ustedes incluso se empiezan a mover, tiene muchos movimientos, muchos grados de libertad. Entonces, replicar todos esos es bien tedioso. ¿Sí? Uno empieza en ese caso con movimientos básicos, ¿no? Como flexión, extensión, para que en ese caso empieces a mover, empieces a rehabilitar el tema de la mano, pero es bien complicado. Como les comentaba, el diseño del pulgar es una de las cosas muy complicadas. Tendrías que fijarte exactamente cómo es la biomecánica del dedo pulgar para que puedas diseñar exactamente el movimiento, ¿no? Pero de que se puede, pero sí es un poquito tedioso. Entonces, dejamos en stand-by en el tema de los accesorios de manos por un momento, ¿sí? Y ya nos enfocamos a otro tipo de dispositivos, ¿no? También trabajamos mucho con el tema de los exoesqueletos de piernas. Hicimos algunos exos, por ejemplo, allá en el TEC de Monterrey. Incluso hicimos pruebas y una de las cosas que nos dimos cuenta, por ejemplo, incluso por más que ya el exoesqueleto generaba cierta marcha a las personas, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos las primeras pruebas era de que las personas no se sentían cómodas con el exoesqueleto y no por el tema de que no podían caminar, sino era el tema en ese caso de que el exoesqueleto era muy robotizado. Es decir, cuando la persona utilizaba el exoesqueleto, caminaba como si fuera un robot. Entonces, y eso no les gustaba mucho a algunos de los usuarios. Incluso varios de los usuarios ya no querían utilizar el exoesqueleto, por más que les generaba el tema de la marcha. Hay algunos que sí, pero habían algunos que no les gustaba. Incluso ahí entraba mucho la parte de la psicología clínica, por ejemplo. Dentro del grupo, en ese caso, teníamos nosotros algunos psicólogos clínicos donde indicaban, en ese caso, ciertos factores que se estaban generando en los usuarios. Uno en el tema de la desmotivación. Es decir, ya no querían hacer sus terapias de rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Perfecto. Entonces, lo que hicimos nosotros es empezar a identificar, es decir, ¿cómo hacemos nosotros que la marcha sea más humanizada? Ah, porque cada articulación que nosotros tenemos generamos ciertos movimientos, ciertos polígonos, estos movimientos en este caso que ustedes se fijan aquí. Entonces, estos polígonos que ustedes ven aquí, chicos, es los movimientos que hace cada articulación. Y esto es lo que hace que la marcha sea mucho más natural. Entonces, lo que hicimos en este caso es empezar a determinar estos polígonos con una cierta cantidad de personas. Sacamos un promedio en ese caso de las figuras y lo que hicimos es empezar a modelar esas figuras. Obtuvimos los modelos matemáticos de los polígonos, ingresamos al exoesqueleto en cada articulación y lo que al final logramos es una marcha mucho más natural. Claro, no es una marcha, en este caso, totalmente humanizada, porque eso va a depender mucho porque recuerden que cada persona tiene una forma diferente de caminar. Entonces, al tener una forma diferente de caminar, no muchos los patrones de movimientos van a ser los mismos que tú tuviste cuando podías caminar. ¿Sí? Entonces, es bien complicado, pero lo que hicimos en menos es ya tratar de reducir esa marcha robotizada a hacer una marcha mucho más humanizada, ¿no? Y eso en este caso es lo que logramos, ¿no? Incluso cuando ya las psicólogas clínicas, por ejemplo, empezaron a hacer las consultas a los usuarios, ya los usuarios en este caso se sentían de manera diferente, mucho más motivados, es decir, ya no se sentían muy robotizados, ¿no? Ya en este caso el exoesqueleto les generaba una marcha mucho más natural, ¿no? Entonces, eso en este caso es parte, en este caso, de la investigación, ¿no? Por más que uno cree que a veces los prototipos ayudan,
te das cuenta que hay muchas cosas más que se tienen que estar mejorando, ¿no? Entonces eso es lo que se logra empezar a trabajar mucho en el parte de la investigación. Luego de eso trabajamos mucho en el tema de los brazos. Los brazos en este caso fueron una de las extremidades que sí nos enfocamos bastante, incluso más que las piernas todavía. Sí, hicimos muchas cosas con el tema de los brazos. Por ejemplo, este fue un primer prototipo que nosotros hicimos. Incluso este prototipo de aquí fue el que se presentó en el video del TEDx que justo le mostraba al inicio. ¿Sí? Claro, incluso me acuerdo que aquella vez cuando mi asesor lo presentó, todo el mundo se quedó sorprendido por lo que habíamos logrado en aquella época, ¿no? Porque eso recuerden que es del 2015 todavía, sí, donde todavía incluso las impresoras 3D que ustedes ven aquí todavía no tenían el auge que tiene ahora, por ejemplo, no eran mucho más caras en aquella época. No había todo tipo de filamento, había solamente cierta cantidad de filamentos, ¿no? Pero lo que generaba en ese caso era el tema de los movimientos que nosotros queríamos. Ahora, claro, esto a vista del público, sí, pues se veía bien, se veía genial, pero a vista de manera interna de nosotros no era así, es decir, habíamos cometido muchos errores. Eso fue el primer prototipo que nosotros sacamos y como les había comentado, a veces el primer prototipo no es como uno desea o como uno lo ha pensado, porque hay muchos factores que en la vida real uno lo tiene que tener en cuenta. Entonces nos dimos cuenta que no, pues tenía muchos errores. Uno de los errores que justo le mencionaba hace un momento es que no llegaba a ciertas posiciones que nosotros queríamos que llegue. Sí, y en ese caso es justo lo que les comentaba hace rato, se rompió, se quebró. Así, nosotros forzábamos porque queríamos llegar a una posición y el exoesqueleto no lo permitía. Entonces, al momento de forzarlo, se empezó a quebrar. Otra de las cosas que también nos dimos cuenta que el material no era el correcto. Utilizamos PLA, por ejemplo, para este primer prototipo. ¿Sí? Entonces, había varios factores, por ejemplo, que no nos dimos cuenta. Entonces, lo que hicimos es hacer totalmente, no desde cero, porque ya teníamos un diseño, sino en este caso, incorporar otras cosas adicionales. Y ahí es donde empezamos a incorporar toda la parte de la matemática, que nos demoró mucho, ¿sí? Incluso muchos de los modelos matemáticos que nosotros sacamos, por ejemplo, demoraron horas. ¿Sí? Es decir, si alguna vez ustedes sacan un modelo matemático, una cinemática directa o una cinemática directa inversa, en ese caso, de un robot, y lo mandan a correr, por ejemplo, se van a dar cuenta que demora bastante. A nosotros nos demoró casi 7 a 10 horas, por ejemplo, para que nos arroje un modelo matemático. Yo tenía un compañero, por ejemplo, que trabajaba con el tema de la columna vertebral. Se demoró casi 2 días para arrojarle los datos, por ejemplo, de su modelo matemático. Entonces, sí toma tiempo, ¿sí? Entonces, imagínense que esto todo el tema del modelamiento matemático que nosotros teníamos que hacer para que puedas controlar el tema de los brazos, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas, cambiamos varios aspectos, ¿sí? Varios aspectos muy importantes y al final lo que obtuvimos fue este modelo que ustedes ven aquí, ¿no? Este modelo aquí en este caso ya fue con la versión mejorada, cambiando el tema del filamento. Hicimos el tema de la parte matemática. Al obtener en este caso el modelo matemático, hicimos un mejor control, hicimos el tema de la ergonomía, que es lo que nos faltaba, por ejemplo. El tema en ese caso de que sea mucho más versátil. Incluso si ustedes se fijan aquí, el prototipo nos invitó en ese caso el MIT para llevarlo en ese caso a los laboratorios, en ese caso del MIT, donde incluso algunos estudiantes con el profesor en ese caso que estaba a cargo empezaron a probar el prototipo. Hicieron movimientos que nosotros ni siquiera habíamos probado. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, aquí el estudiante del doctorado, por ejemplo, estaba probando el exoesqueleto. Y se fijan en ese caso, hace ciertos movimientos que nosotros ni siquiera lo habíamos probado, ¿no? Por ejemplo, empieza a golpear o se ponía ese caso como si fuera a jugar golf, por ejemplo. Entonces, había movimientos que nosotros no lo habíamos probado cuando hicimos el prototipo, porque los movimientos que habíamos probado son estos de aquí que ustedes ven aquí, pero nos dimos cuenta en ese caso que sí, pues hicimos un exoesqueleto muy ergonómico, sí, con movimientos en este caso que realmente era lo que nosotros queríamos lograr porque hicimos la cinemática en ese caso de manera correcta, ¿no? Entonces, eso es algo en ese caso que traten de tener en cuenta. Por eso que es importante no solamente el tema de la implementación o el diseño, sino que tienes que complementarlo con la parte de matemática. La parte de matemática te ayuda bastante para que tú puedas corroborar que tu diseño está bien o está mal. Porque si solamente te encargas de diseñar y encuentras algunas cosas que puedes encontrarte en el camino, no vas a saber exactamente cómo corregirlos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso traten de tenerlo en cuenta nada más, ¿eh? Entonces, hicimos varias pruebas, hicimos varias cosas interesantes con el exoesqueleto, incluso, como les comentaba, lo llevamos al MIT porque querían probar nuestro exoesqueleto. Y no solamente nos quedamos con eso de ahí, incluso hicimos para el tema del entrenamiento, ¿sí? Con la parte, en ese caso, ya el exoesqueleto con Minecraft, por ejemplo. Hicimos algunas pruebas con algunos niños,
empezaron a probar el tema del exoesqueleto, eh, era un poquito en ese caso más lúdico, por ejemplo, ya el niño no solamente iba a rehabilitarse, sino que iba a rehabilitarse y a la vez jugar. Entonces ya generas un engagement, ¿no? En ese caso una atracción al tema, en ese caso, de la parte de la rehabilitación, que es algo en ese caso que nosotros estábamos buscando, ¿no? Que no solamente empieza a rehabilitarse, sino que realmente genere un apego a la rehabilitación. Y es algo muy importante porque en aquella época yo me acuerdo bastante que muchos de los datos estadísticos que nosotros manejamos en México indicaban bastante de que muchas personas empiezan su rehabilitación, pero después de un tiempo lo dejan. Es decir, no había un apego a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque probablemente no había una motivación o no había una interactividad entre el usuario y probablemente con su rehabilitación, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos era ese tema de ahí, ¿no? El tema del apego a la rehabilitación. ¿Sí? Entonces, empezamos a trabajar con el tema del exoesqueleto, con el tema de algunos videojuegos. Luego ya fuimos un poquito más allá, trabajamos con el tema de la realidad virtual, ¿sí? Empezamos a crear ciertos entornos virtuales, es decir, ya aquí, si se fijan aquí, es que tú ya hacías rehabilitación con unos headsets. En este caso, estos son unos Daydream, por ejemplo, que empezamos a trabajar. Y empezamos a crear, ¿no? Todo un mundo virtual totalmente de cero y empiezas a hacer ciertos movimientos de tu rutina de rehabilitación y a la vez vas jugando, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense, en ese caso, en aquella época tampoco el tema de la realidad virtual tampoco no era mucho el tema del hype, por ejemplo. No había muchos lentes. El Oculus era la primera versión, incluso era la versión del desarrollador, por ejemplo, que tenía muchos errores. El Daydream, por ejemplo, en ese caso que recién había salido por parte de Google, por ejemplo, que había lanzado de manera comercial. Entonces, había ciertas cosas que nosotros empezamos a explorar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no solamente empezamos a generar un exoesqueleto, sino que lo que empezamos a generar ya viene a ser un sistema de rehabilitación de manera completa. Es decir, ya más con otros elementos de rehabilitación, la parte cognitiva, la parte neurorehabilitación, que en este caso era uno de los aspectos que nosotros teníamos en cuenta. ¿Sí? Y al final de caso, lo que nosotros queríamos lograr era de manera conjunta, ¿no? Es decir, trabajar en ese caso ya el exoesqueleto de manera completa, ¿no? El tema de las piernas con el tema de los brazos y aparte en ese caso con el tema del sistema de rehabilitación, ¿no? Con el tema de la realidad virtual o la realidad aumentada. Eso es lo que nosotros empezamos a trabajar allá en el TEC Monterrey, lo logramos, tuvimos nuestro EXO completo. Claro, eh, pasó muchas cosas con el EXO, en ese caso porque no había una buena sincronización entre ambos, porque lo trabajamos de manera independiente. Tuvimos que cambiar varias cosas, pero tengan en cuenta que toma mucho tiempo. Es decir, si a nosotros nos tomó 2 años, en ese caso, hacer nuestro exoesqueleto de miembro superior, entonces empezamos a trabajar mucho más, en ese caso ya involucrado mucho para la parte del EXO inferior, ¿no? Incluso me acuerdo que en el año 2016, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado del Cyclathon, por ejemplo. El Cyclathon es una competencia a nivel mundial donde participan universidades respecto a la parte de la biorrobótica, ¿sí? Donde van competencias de exoesqueletos, donde van competencias de la parte de órtesis, de prótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el año 2006 nosotros fuimos a participar. Obvio que no ganamos porque nuestro objetivo no era ganar, sí, nuestro objetivo era más que nada participar y poder ver en ese caso qué cosas se estaban desarrollando a nivel mundial, porque veíamos proyectos mucho más elaborados, mucho más avanzados que lo que nosotros hicimos en aquella época, pero nos llevó de experiencia. ¿Por qué? Porque tuvimos en ese caso ciertas ideas nuevas que en ese caso empezamos a mejorar hasta nuestro diseño, por ejemplo, ¿no? Incluso me acuerdo en ese caso que el exoesqueleto que nosotros habíamos llevado lo tuvimos que desarmar. Sí, e incluso en aduanas, en el sistema migratorio nos empezaron a preguntar un poco de qué cosas llevamos en la maleta, ¿no? Porque eran full herramientas, full piezas en ese caso de material, ¿no? De ya sea de acero, de aluminio, con el tema de los filamentos, ¿no? De PLA. Entonces, llevamos el exoesqueleto desarmado y volverlo a armar nos costó en ese caso también porque no funcionaba al inicio. Entonces, había muchas cosas que eso en ese caso traten de tener en cuenta que eso es algo que una experiencia que ustedes también van a tener que pasar en algún momento. Es decir, a veces uno piensa que te va a funcionar tu prototipo, pero luego te das cuenta que no es así, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta respecto a eso. Ahora, respecto aquí dentro de la universidad, ¿qué es lo que estamos trabajando? Como ustedes ya sabrán, hay un grupo de investigación en robótica, inteligencia artificial y control avanzado. En este caso es el grupo RIC, que es el Departamento de Mecatrónica y Electrónica. Dentro del mismo grupo de investigación, yo estoy coordinando la línea de investigación en biorrobótica. Actualmente, en este caso, tengo 10 alumnos que están trabajando conmigo en 2 proyectos, en este caso, orientados directamente a la parte de biorrobótica, ¿no? Entonces,
Tengan en cuenta que yo siempre hago convocatorias una vez al año, es decir, en enero, en febrero a más tardar, se lanza una convocatoria para que alumnos nuevos, en este caso, que, sí, que cumplan con ciertos requerimientos o con ciertos requisitos, puedan ingresar dentro del grupo, ¿no? Tengan en cuenta que tienes muchas facilidades porque trabajas en proyectos, puedes sacar tema de tesis, hacemos artículos científicos, tratas de plasmar todos tus conocimientos teóricos que llevas en tus cursos en la parte práctica, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en ese caso que te genera participar dentro de un grupo de investigación. Los proyectos que hemos desarrollado son varios, ¿sí? Por ejemplo, hemos desarrollado un prototipo, un sistema portable, por ejemplo, para la parte de la medición del rango articular del codo y del hombro, ¿sí? Es un sistema, en ese caso, como el que ustedes ven aquí, de un estudiante de electrónica, donde lo que te permitía en ese caso es saber exactamente los ángulos que se están generando los movimientos en el brazo, por ejemplo. Lo llevamos a probar, en ese caso, en un centro de rehabilitación en René, donde le gustó mucho la idea y mucho el prototipo, empezaron a validarlo y en ese caso ellos, por ejemplo, en la vía, en su centro de utilizan goniómetros. Los goniómetros en ese caso tienen un margen de error. Entonces hicimos la comparación con el sistema portable y nos dimos cuenta que en ese caso el sistema portable tiene mejor precisión que el goniómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es muy importante para saber exactamente que el paciente hace los movimientos de manera correcta, por ejemplo, ¿no? Hicimos algunos proyectos, en ese caso, chicos, también para el tema del monitoreo de las señales musculares, como les mencionaba hace un momento, no solamente es crear el prototipo, sino en este caso también poder ver la manera de cómo controlar, y una de las maneras en que estamos trabajando con el tema de las señales musculares, tenemos dentro del grupo de investigación algunos sensores MG, eh, que se están utilizando en ese caso para poder monitorear, ¿no? Y poder en ese caso tener diferentes tipos de aplicaciones. Se han desarrollado en ese caso algunas órtesis de rodilla, en este caso para ciertas aplicaciones de manera directa, nada más para el tema de la rehabilitación. Lo llevamos también en ese caso al centro de rehabilitación, en ese caso a René, donde dieron ciertas validaciones, obvio en ese caso también dieron ciertas recomendaciones, cierto feedback en ese caso para hacer mejorar el prototipo, pero en ese caso es un inicio, en ese caso, ¿no? Son proyectos en ese caso de los alumnos, por ejemplo, ¿no? También trabajamos un poco en este caso respecto a la parte de la robótica blanda. Hicimos algunos proyectos respecto a la parte de la artritis reumatoide, por ejemplo, donde estamos trabajando con sistemas de robótica blanda o en este caso con sistemas de tracción, por ejemplo, ¿no? En este caso que son dos tipos de sistemas que te pueden permitir tratar de poder recuperar la movilidad de la mano, ¿no? Sí, y adicional a ese caso tenemos un proyecto financiado, sí, que estamos desarrollando un exoesqueleto, sí, para en ese caso los brazos, para poder permitir en ese caso el tema del monitoreo en tiempo real, haciendo control de postura y control de fuerza, sobre todo en ese caso para los perforistas mineros. ¿Sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, en minería o incluso también en ese caso en temas de construcción, muchas veces los operadores utilizan herramientas o utilizan dispositivos que generan muchas vibraciones. Tengan en cuenta que el cuerpo permite hasta cierta cantidad de vibraciones, es decir, hasta una frecuencia. Pero si tú pasas esa frecuencia que el cuerpo te permite, lo que vas a generar son trastornos musculoesqueléticos. Que a la larga, si esos trastornos siguen recibiendo esas vibraciones, lo que vas a generar son lesiones musculoesqueléticas. Y ahí en ese está lo grave, porque las lesiones musculoesqueléticas son en ese caso las que te pueden complicar la vida. Es decir, te pueden en ese caso generar ciertas lesiones o incluso en ese caso ciertas discapacidades a la larga. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es exactamente un exoesqueleto que pueda amortiguar o absorber esas vibraciones, ¿sí? Y a la vez en ese caso poder generar en ese caso el tema de reducir ciertos trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces eso estamos trabajando actualmente, tenemos 4 alumnos de pregrado de la universidad en ese caso que están trabajando aquí y tenemos en ese caso 2 alumnos de posgrado que también están trabajando dentro del proyecto, ¿no? Este es un proyecto en este caso de colaboración con la Universidad Nacional del Centro, porque ahí en ese caso estamos trabajando el tema de la validación. Y en ese caso con la Universidad de Alberta, ¿no? Con el profesor Madi Tabacoli, que él es el director, en ese caso, del grupo de biorrobótica de la Universidad de Alberta en Canadá, ¿no? Donde estamos trabajando de manera conjunta, ¿no? Entonces, este proyecto aquí recién lo hemos empezado este año, en junio de este año, teniendo resultados para en 2 años, en este caso en junio del 2026, ¿no? Donde ya vamos a tener el exoesqueleto con algunas pruebas de validación, ¿sí?
Estoy dejando aquí mi correo electrónico para cualquier consulta, duda que puedan tener respecto a proyectos relacionados a la parte de biorrobótica. Como les voy a comentar, no solamente trabajo en este caso con alumnos dentro del mismo grupo de investigación. En algunos casos también hay alumnos externos que están interesados en poder trabajar, ¿no? En poder realizar ciertos proyectos y si es que necesitan algún apoyo o alguna ayuda, con gusto en este caso traten de mandarme un correo y en este caso yo le trato de responder para poder ayudarles, ¿no? Listo, muchas gracias chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. A ver, hay una pregunta. Ah, no, no necesariamente, no, porque mira, tengo alumnos, de los 10 chicos que tengo, hay alumnos que son de electrónica, son mecatrónica y son de bioingeniería, por ejemplo. ¿Sí? No es que necesariamente seas de mecatrónica, porque dentro de los proyectos no necesito solamente full mecatrónicos, necesito alumnos que tengan habilidades en otras áreas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la parte bio, necesito mucho en este caso de los alumnos de bioingeniería. Por ahí, en ese caso, si algún alumno de mecánica está interesado, también podría en ese caso postular, ¿no? Pero normalmente siempre lanzo, como les voy a repetir, en enero o en febrero la convocatoria y en marzo se estaría empezando ese caso con los proyectos, ¿no? Normalmente siempre es un proyecto a un año en ese caso, ¿no? Entonces los alumnos que ingresan, porque sé que hay algunos alumnos que ya no van a continuar y algunos alumnos que sí van a continuar todavía porque hay algunos que ya van a ingresar, pero en ese caso siempre trato en ese caso de renovar, ¿no? Para que en ese caso nuevos alumnos puedan traer nuevas ideas nada más, ¿no? Ah, en ese caso, lo trata en ese caso de apoyar mucho la carrera o a veces trato de que me ayude también mucho el tema de la rama estudiantil, el IEEE en ese caso, ¿no? Para ahí en ese caso mande la convocatoria, ¿sí? Entonces, por ahí mando convocatorias para que en ese caso lo tengan en cuenta, ¿no? Pero más que nada es convocatoria a nivel interno, ¿no? Porque el grupo solamente por el momento puede ser alumnos de la universidad nada más. Chicos, por ahí alguna pregunta. Ah, ya, es que ahí depende mucho, ya, depende bastante de ese caso si tu prótesis es un mecanismo serial o un mecanismo paralelo. Es decir, depende mucho de cómo tú lo has estructurado. Entonces, a partir de eso es lo que tú ya tienes que empezar a hacer tu análisis matemático, ¿no? Es decir, si es un mecanismo serial, claro, podrías aplicar los más básicos que es de Navier-Stokes y ver si te sale o no te sale. Porque eso también va a depender mucho de la cantidad de grado de libertad que has considerado dentro de tu prótesis. Si tu prótesis es un mecanismo paralelo, por ejemplo, claro, hay de Navier-Stokes probablemente no te vaya a servir. Tendrías que aplicar ya un poquito ya técnicas más avanzadas, como cuaterniones, como teoría de tornillos, por ejemplo, ¿no? Pero como te voy a comentar, eso va a depender mucho del grado de complejidad que tiene tu prótesis, por ejemplo, ¿no? Y cuántos grados de libertad también lo estás considerando. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda más por ahí? Perfecto, chicos. Si no las hay, entonces ya sería todo por el día de hoy. Muchas gracias en este caso a todos ustedes por su presencia. Nuevamente dejo aquí mi correo electrónico para cualquier consulta o duda que tengan. Sí, por ahí en este caso, chicos, también a veces publico algunas cosas por LinkedIn, donde coloco, por ejemplo, el tema de algunas convocatorias, más que nada para tesistas, por ejemplo, ¿no? Con tema de financiamiento. Entonces, si en ese caso por ahí también por LinkedIn me pueden encontrar, también sería genial. Pero si no es ese caso, también pueden mandar un correo para cualquier consulta o duda que vayan a tener. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, a todos ustedes y nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos.